teníamos en el principio del siglo XX casi 70 hectómetros cúbicos de agua en manantiales de superficie, la famosa fuente donde vivíamos los abuelos, digamos. Eso hoy está extinguido. Hay que tener en cuenta que los aguatenientes tienen el control de la producción del agua, de los acuíferos, de las aguas subterráneas. ¿Qué opinas cuando a tu sector se le llama aguateniente? Hombre, yo creo que ese es un término muy despectivo hacia el sector, ¿no? Muy despectivo y desmesurado. Que existe una emergencia para instalar una desaladora de manera inmediata, una contratación rápida, digamos sin una fiscalidad excesiva y beneficiar a ciertas empresas relacionadas con este mundo, ¿no? Porque es un lobby bastante potente en Canarias. Tenemos que buscar otra fuente de suministro y afortunadamente hoy por hoy tenemos la desalación. Hay 3 veces más agua subterránea de excelente calidad que el agua que necesita toda la isla, porque desala. Este invierno pasado ha sido muy cálido y llovió muchísimo menos que el otro anterior. El otro anterior fue mejor. Aquí hay unas 2.000 matas, 2.000 plataneras y cada una se lleva unos 20 litros diarios. Nosotros tenemos una comunidad que se llama Las Faldas de la Atalaya y tenemos el agua de la desaladora y alguna que viene de los pozos del campo. Si no es por las desaladoras que tenemos, ya tendríamos que haber abandonado, porque con el agua de la lluvia solo no se puede mantener. Es que aquí se ha sacado agua de todo, hasta la última piedra se ha sacado el agua. Aquí esto está completamente seca la isla. En nuestro caso, por ejemplo, el agua de terciario es mucho más económica que agua de pozo y de galería. Nosotros cogemos el agua, nuestra finca se abastece en este caso de el agua depurada. Ahí puedes abastecerse, puedes regar directamente o rellenar tus balsas. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando en la época estival, otra vez, los hoteles se llenan de personas. Los hoteles les gusta tener jardines, les gusta tener césped, la ciudad también le gusta tener rotondas bonitas con césped. Pues cuando hay escasez de agua, resulta que se producen trasvases de agua dentro del mismo sistema que te puede dejar varios días sin riego. Pues esto es una balsa en la que nosotros almacenamos el agua y en los casos en los que para evitar la pérdida del agua por evaporación, por las altas temperaturas y el calor, pues hemos buscado este sistema, que es un sistema de módulos de polietileno, que al ponerlos sobre la superficie del agua forman una película cubriéndola en su totalidad, evitando que la luz del sol incida directamente, evita que el sol caliente el agua y evapore la balsa. Otro de los mayores problemas que hay aquí en Canarias con respecto al agua es la propiedad misma del agua. Es decir, supuestamente es un bien más que público, llueve en todos los lugares de forma gratuita. Sin embargo, el hecho de que haya aguatenientes pues hace casi imposible pues tú tener ese recurso, porque aprovecha todas las circunstancias de la coyuntura para ponerte el precio que estime más oportuno. Y si la quieres bien, y si no, hasta luego, Lucas. El agua siempre ha sido un recurso que aquí en Canarias ha sido muy escaso y hay herramientas políticas en todos los sentidos. Y vamos, política y todo más, y todo lo demás. El mes de septiembre trajo consigo un ciclón y sus lluvias hicieron que volviera a verse esta estampa, la de barrancos corriendo por Canarias. Desgraciadamente es una foto ocasional, porque la tónica habitual es la sequía y eso se nota en las reservas de agua de las islas. Evidentemente el volumen de reservas está disminuyendo. Se compensa a veces en algunos puntos, en algunos años, en algunas épocas con la recarga, con las precipitaciones,
pero la tendencia en general es negativa. Tenemos cada vez pues un agua más cara y de peor calidad. Hay que tener en cuenta que los aguatenientes tienen el control de la producción del agua, de los acuíferos, de las aguas subterráneas. El aguateniente va a extraer hasta donde quiera y como quiera, y sin ningún sentido de perspectiva histórica, un sentido de responsabilidad, dejándole una herencia a las generaciones futuras de cero agua, ¿no? ¿Qué opinas cuando a tu sector se le llama aguateniente? Hombre, yo creo que ese es un término muy despectivo hacia el sector, ¿no? Muy despectivo y desmesurado, que no se ajusta en absoluto a la realidad. Tres islas del archipiélago han declarado ya la emergencia hídrica: El Hierro, La Gomera y Fuerteventura. Esta declaración permite a los cabildos implantar en cada isla actuaciones de carácter urgente, como la utilización de desaladoras, una decisión que no ha gustado a todo el mundo. Que existe una emergencia para instalar una desaladora de manera inmediata, una contratación rápida, digamos sin una fiscalidad excesiva, y beneficiar a ciertas empresas relacionadas con este mundo, ¿no? Porque es un lobby bastante potente en Canarias. Lo que estamos es una emergencia hídrica por haber hecho mal las cosas. Te voy al Hierro. Hay 3 veces más agua subterránea de excelente calidad que el agua que necesita toda la isla. ¿Por qué desala? ¿Qué características tiene la isla del Hierro para haber llegado a esta situación? Es la isla verde, digamos, con menor precipitación anual de todas las islas verdes. Ajá. Pero además se habrá producido un incremento del consumo. ¿Qué hay detrás de la declaración de la emergencia hídrica? ¿Cómo afecta a los consumidores? ¿Y quiénes son los propietarios del oro líquido de Canarias? La proliferación de las desaladoras ha provocado rechazo entre colectivos ecologistas y algunos expertos que aseguran que la declaración de emergencia hídrica se está utilizando para introducir infraestructuras innecesarias que benefician a unos pocos. Es el caso de Carlos Soler, al que sentamos frente a Gilberto Martel, del Instituto Tecnológico de Canarias. Gilberto, Carlos, ¿estamos ante una emergencia hídrica con dimensiones importantes o estamos ante algo que puede tener solución por los elementos que tenemos en nuestras manos? Bueno, el problema del agua yo creo que es un problema estructural en las Islas Canarias, ¿no? Y se tiene que abordar de una forma eficiente desde el principio, a través de una planificación hidrológica, desarrollando las infraestructuras adecuadas. La declaración de la emergencia hídrica como instrumento jurídico para hacer obras de emergencia quizás no se justifique, porque tiene que ver con que se han dejado de desarrollar determinadas actuaciones que deberían estar contempladas en la planificación hidrológica y prevenir esa situación. Lo que estamos es una emergencia hídrica por haber hecho mal las cosas. ¿Y qué cosas han hecho mal? Prever estas situaciones, por ejemplo, una situación en la que hay una sequía que periódicamente nos azota a todo el archipiélago. Y también la gestión del agua hay que tener en cuenta que no solo es cuestión de producir agua, ¿no? De gestión de la oferta, de producir más agua con nuevas obras y movilizar más recursos. El agua, la gestión del agua tiene que incorporar la eficiencia hídrica. La eficiencia en el transporte y distribución, y eso debe ser prioritario. Sí. Igual que también en el buen uso del agua. Tampoco podemos, por ejemplo, usar el agua para riegos que no son necesarios, ¿no? Imagínate jardinando con césped o con zonas verdes, bueno, demasiado demandantes de agua. O, por ejemplo, tenemos que trabajar también el uso eficiente del agua en la propia domicilio, en los propios sectores turísticos. Gilberto, espera, yo lo llevaría lo que acabas de decir. Date cuenta, España es el único país que riega con agua desalada. El consumo de agua desalada mundial, solo el 2% se le dedican a plantas. Y esas son para riegos de jardines de hoteles. No, pero también existe riego agrícola. De hecho, ha habido promociones... No, en el mundo no. Salvo España. Salvo. En Canarias ha habido promociones privadas Y gente que ha venido de todos los países a ver el riego de aguas desaladas en la costa levantina y se han vuelto a su país, pero no lo han puesto. No, perdón, vamos a ver. Aquí ha habido comunidades de regantes e iniciativas privadas
que han apostado por la desalación vinculada a energías renovables. Aquí tenemos un ejemplo, Soslaire, por ejemplo, en la playa de Vargas, o Agragua, en el norte de Gran Canaria, donde producen agua desalada de mar para riego agrícola. Nos hemos encontrado unas situaciones tan al límite de escasez de recursos que, bueno, ahí ha entrado en juego la inventiva, la innovación y la capacidad para desarrollar esos sectores. La escasez de recursos naturales. Luego, entonces, cuando no hay recursos naturales, se desala. Bueno, se desala, se depura y se reutiliza también. Y se reutiliza. Pero cuando hay recursos naturales, ¿se desala o no se desala? Es que depende del contexto. ¿De dónde estamos hablando? ¿En qué isla? Por ejemplo, en una isla en la que hay 6 veces más agua subterránea evidentemente, que el consumo. ¿Cuál es esa isla? Tú pondrías La Gomera. La Gomera. ¿Tú pondrías desalación? No, estoy intentando reforzar esa idea. No se pondría desalación porque genera unos costes. El por qué no nos lo imaginamos. Porque mira, por precio, por coste de lo que cuesta la desaladora, por lo que cuesta producirlo, por lo que contamina el litoral y sobre todo, por la dependencia que generas con el petróleo, que es una verdadera locura lo que está pasando. Entonces, te he puesto el ejemplo, el más claro. Te voy al Hierro. Hay 3 veces más agua subterránea de excelente calidad que el agua que necesita toda la isla. ¿Por qué desala? Bueno, habría que preguntárselo al Consejo Insular de Aguas del Hierro. Pues vámonos al Hierro. Cuenta la leyenda que los aborígenes adoraban el árbol garoé como fuente de agua dulce y que su descubrimiento por parte de los castellanos derivó en la conquista de la isla. A los pies de lo que hoy en día es una réplica del antiguo árbol santo, nos encontramos con el gerente del Consejo Insular de Aguas del Hierro, isla que ha declarado la emergencia hídrica. Emergencia hídrica en la isla del Hierro. Parece mentira que estemos planteándonos esto a día de hoy. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es una falta de agua natural, de precipitación, por un lado, y por otro lado, la circunstancia añadida de un retraso en una obra importante para almacenamiento de agua, que es la balsa de Frontera, sobre todo. Pero estamos hablando de una isla de las llamadas Islas Verdes. ¿Qué características tiene la isla del Hierro para haber llegado a esta situación, aparte de ese desfase de esa obra hidráulica? Bueno, es isla verde, pero no es una isla verde con una alta precipitación, al contrario. Es la isla verde, digamos, con menor precipitación anual de todas las islas verdes. Ajá. Pero además se habrá producido un incremento del consumo de agua. Bueno, aquí hay 2 cuestiones que, por un lado, la precipitación que tenemos el hándicap de que es una isla con un perímetro de costa muy grande y, por otro lado, es la isla más joven desde el punto de vista geológico y, por lo tanto, es muy permeable y hay muchas descargas, digamos, al mar. Y eso hace que lo que podemos acumular es menor. Y por otro lado, pues que el consumo pues ha ido creciendo también, tanto en el tema de riego, sector primario, como en lo que es el abasto. Y en cuanto al consumo humano, la Isla de Hierro tiene de población de derecho 11.000 personas. De hecho, incluso puede que sea menor la población de hecho. Sí, digamos, siempre hay gente que está censada, pero que no vive efectivamente. Pero, sin embargo, ¿se ha incrementado el consumo humano? Se ha incrementado porque ha habido, sobre todo, un incremento de consumo de por sí es normal, digamos, cuando se eleva el nivel de vida, pero también un hecho importante en los últimos años ha sido el incremento del turismo. ¿Cómo es el estado de las aguas subterráneas en la Isla del Hierro? Bueno, en la Isla del Hierro las masas de agua subterránea están en buen estado, todas. No tenemos masas de agua superficiales como tales, porque no tenemos ni lagos ni lagunas, ni tenemos, digamos, aguas superficiales almacenadas. No tenemos presas, en el Hierro no tenemos presas. No hay presas, hay balsas y hay algunos grandes depósitos como es el de Tifirabe, que se le llama presa, pero no es una presa en realidad. Pero espera un momento.
¿Por qué en El Hierro no existen este tipo de infraestructuras y Gran Canaria y La Gomera son los territorios con más presas del mundo en relación a su extensión? La respuesta está en la permeabilidad del terreno, que o bien es capaz de almacenar el agua en forma de presa, o bien decide filtrarla hasta que llega al acuífero. Históricamente, las formas de extracción, gestión y almacenamiento de agua en cada isla se desarrollaron de manera diferente, debido a esta singular permeabilidad del terreno y a las reservas subterráneas que se fueron encontrando. Mientras que islas secas como Fuerteventura y Lanzarote se convirtieron en los 60 en referentes mundiales con la instalación de la primera desaladora de Europa en la isla Conejera, otras más húmedas, como Tenerife y La Palma, fueron perforadas hasta la extenuación a través de pozos y galerías para extraer sus recursos hídricos subterráneos. Ante este panorama, la participación de las desaladoras es crucial para garantizar el suministro en la isla. Bueno, es vital. Yo creo que en esta isla y en cualquiera y en cualquier parte del mundo hoy por hoy, hasta que inventemos otra forma de producir agua y que nos permita ser eficaces en esa materia. Nosotros, de todas formas, en El Hierro se consume más agua subterránea que desalada. Lo que pasa que sí que tenemos el propósito de garantizar que la disminución del agua subterránea la podamos cubrir en un momento dado con agua desalada. ¿Por qué? Porque una planta desaladora no es más que un proceso industrial que lo tenemos ahí, que lo tenemos a punto y cuando haga falta lo ponemos en marcha. De hecho, todas nuestras plantas son modulares, o sea, que podemos irlas poniendo en módulos según la necesidad. Lo que pretendemos es que esté garantizado, pero seguir explotando aguas subterráneas. Y de hecho estamos investigando si podemos explotar más aguas subterráneas, pero siempre con el equilibrio para que nuestras masas de agua sigan en buen estado. ¿Los agricultores prefieren las aguas subterráneas o se están decantando ya por la desalada? A ver, los agricultores prefieren agua subterránea entendiendo que es de mejor calidad. No siempre es así. En El Hierro son de buena calidad, pero no siempre es así, porque hay una contaminación natural que puede no ser tan buena el agua para el riego, pero digamos también es verdad que nuestra agua desalada es de buena calidad y de hecho tenemos estudios de la Universidad de La Laguna que así lo demuestran, tanto para el plátano como para la piña, etcétera. Prácticamente igual una que otra. Te voy a poner un vídeo de este portavoz de Osidisa. En una isla que se supone que lleva batallando unas políticas de desarrollo sostenible desde el año 97 hasta el día de hoy, que se haya producido una emergencia hídrica al final de esta etapa ha sido totalmente un fracaso, precisamente porque ha carecido de una planificación. Una vez que entramos en el marco de actuación de una emergencia, podemos entender, o la Administración puede entender, que existe una emergencia para instalar una desaladora de manera inmediata, una contratación rápida, digamos sin una fiscalidad excesiva, y beneficiar a ciertas empresas relacionadas con este mundo, ¿no? Porque es un lobby bastante potente en Canarias. Con lo cual tenemos que tener cuidado porque muchas veces una emergencia hídrica se convierte en un caballo de Troya para meternos otros problemas, en este caso en la apuesta decidida por la desalación. Si esta nueva dependencia de las desaladoras debido a la emergencia hídrica, que como te decía, las desaladoras vienen para quedarse, no van a irse, el plan hidrológico ya establece que esa es la apuesta que está, podría poner en compromiso el futuro hídrico de esta isla porque se abandona otras propuestas como puede ser ampliar de manera sostenible la explotación del Pozo de los Padrones, que es un agua de la mejor calidad de toda Canarias. ¿Tenemos necesidad de ir a ese escenario? Nosotros creemos que no. Y tanto el plan hidrológico como otros técnicos han dicho hay otras alternativas. El problema es que tanto el Gobierno de Canarias como el Consejo Insular de Agua como el Cabildo del Hierro apuestan por la desalación. Ellos no niegan que haya agua de subsuelo y que pueda ser interesante, pero siempre nos dicen que hace falta más estudios. ¿Pero realmente el plan hidrológico desvía capital para esos estudios? No. La mayor parte de las partidas presupuestarias es para la desalación. Con lo cual aquí hay un interés ajeno, creemos que al interés común, al interés de toda la sociedad. ¿Qué le tienes que decir a...? Bueno, a ver, en cuanto al tema del agua desalada, pues a mí también me gustaría que hubiera agua subterránea para todo el mundo y en volumen el que fuera. Lamentablemente no es así. Si queremos mantener el buen estado de las masas de agua, tenemos que mantener un equilibrio entre lo que entra,
lo que se recarga el acuífero y lo que extraemos del acuífero. Para eso hacerlo posible tenemos que buscar otra fuente de suministro y afortunadamente hoy por hoy tenemos la desalación. Estamos en la isla del Hierro, que es una de las pioneras o la pionera en sostenibilidad, y ante el árbol Garoé, que es un prototipo del aprovechamiento del agua, de la lluvia horizontal por destilación. ¿Existen otras alternativas, aparte de la desalación, que se puedan aplicar en las Islas Canarias, particularmente a la del Hierro? Lo que es captación de agua de niebla o de lluvia horizontal, da igual el nombre que se utilice, lo que es la destilación, incluso hay hoy día máquinas que destilan agua de la atmósfera sin otro recurso, pero si ponemos atención a los volúmenes que eso nos produce, son volúmenes que no llegan a cubrir ninguna demanda de población o de riego, y ese es el problema. Teníamos en el principio del siglo XX casi 70 hectómetros cúbicos de agua en manantiales de superficie, la famosa fuente donde vivíamos los abuelos, digamos, eso hoy está extinguido. Municipios, por ejemplo, las pérdidas en la red de suministro de agua, en algunos casos, es muy variable de unos municipios a otros, pero en algunos casos puede llegar al 50% o incluso más. Hay que tener en cuenta que los aguatenientes tienen el control de la producción del agua, de los acuíferos, de las aguas subterráneas. Eso, sumado a las cercanías que tienen con ciertos sectores políticos, te puede llevar a la conclusión de que aún tienen una gran presencia. Y este es uno de los principales hándicaps de la desalación. Y es que para desalar a gran escala se necesita todavía el uso de combustibles fósiles. En la otra cara de la moneda está la sobreexplotación de los acuíferos. ¿Pero es tan grave la situación? Nos trasladamos a Tenerife, isla que cuenta con el mayor número de galerías. Y esto es lo que nos cuenta una experta. En Tenerife, digamos que los recursos hídricos subterráneos constituyen aproximadamente el 80% de los recursos hídricos que se utilizan en la isla. Es cierto que en los últimos años, quizás, bueno, en las últimas décadas, lo que es el volumen de reservas ha ido disminuyendo progresivamente. Una de las zonas más explotadas es precisamente, bueno, aquí está nublado, pero en la zona de la dorsal noreste, dorsal de la Esperanza, es donde se han producido los mayores descensos. Se estima del orden de unos 500 metros desde el inicio de las extracciones a principios del siglo pasado hasta la actualidad. De hecho, hoy en día pues, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife tiene monitorizado varios pozos y se tiene cuantificado cuánto es ese descenso en determinadas zonas. Por ejemplo, precisamente aquí cerca, en la zona de algunos pozos que extraen agua cerca del aeropuerto, en la zona de los rodeos, pues ahí se estima un descenso del orden de unos 2 metros, de entre 2 y 4 metros al año. Eso en volumen, pues evidentemente el volumen de reservas está disminuyendo. Se compensa a veces en algunos puntos, en algunos años, en algunas épocas con la recarga, con las precipitaciones, pero la tendencia en general es negativa, es decir, a un descenso generalizado de los niveles. Realmente se está extrayendo más de lo que se recarga. Entonces, esto es un poco como la economía doméstica. Si te gastas más de lo que ganas, pues acabas en números rojos. Pues esto es algo parecido. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues por ejemplo en la calidad de las aguas. Cada vez se están extrayendo aguas más antiguas que llevan más tiempo en contacto con la roca, por lo tanto están más mineralizadas, es decir, que la calidad del agua desde el punto de vista pues, químico pues, va empeorando. También desde el punto de vista de las extracciones mediante pozos, cada vez pues, tienen que ir a niveles más profundos, por tanto tienen que invertir más energía en elevar el agua y eso encarece los costes, es decir, que tenemos cada vez pues, un agua más cara y de peor calidad. A medida que el acuífero baja, se extrae agua a más profundidad y algunos colectivos ecologistas consideran que esto trae también problemas al medio ambiente. Y es que infraestructuras como esta, que también es propiedad de alguien, han provocado que cada vez se vea menos agua corriendo por la superficie de Canarias. ¿Cuál es el estado de los recursos hídricos en Canarias? Bueno, los ecologistas tenemos una posición clara, o sea, el paciente está estabilizado,
pero sigue siendo un diagnóstico crítico, ¿no? O sea, crítico porque los acuíferos están a niveles muy profundos y no se habla de declarar aguas superficiales, no se gestionan los caudales ecológicos y, por supuesto, y central, no hay una estrategia evaluando los retos que tenemos con el cambio climático, que va a ser determinante ante el posible colapso no solo climático, sino también hídrico en Canarias, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de emergencia hídrica en Canarias? Bueno, hay varias islas que ya lo han declarado, ¿no? De todas formas, el enfoque de emergencia hídrica no está separado del colapso hídrico, que es más complejo y ahí nos cuesta entrar todavía. No hay marco jurídico, pero deberíamos empezar a abordar también la perspectiva de los colapsos, ¿no? Porque yo puedo tener emergencia de agua, desalo más y se acabó la emergencia. Pero si yo cada cierto tiempo permanentemente tengo emergencia, estoy caminando hacia un colapso y necesito una estrategia más amplia, con más perspectiva, con una lectura histórica y mirando las soluciones de fondo, ¿no? Pero ustedes, cuando los movimientos ecologistas, cuando analizan esa vertiente de la desalinización de agua, de la potabilización de agua, ponen pegas. ¿Por qué? Sí, bueno, primero porque toda acción humana tiene un coste. En este caso, el impacto de la salmuera es importante, se puede solucionar, pero deja un impacto. Porque las salmueras son los restos del proceso de potabilización, sí, sí, que se arroja al mar. Se devuelve al mar, sí, sí. Pero sobre todo no estamos entendiendo que no solo necesitamos agua para beber o para la industria, también necesitamos agua para restaurar los ecosistemas. Ahora mismo se está hablando mucho de los acuíferos y si están sobreexplotados los acuíferos. Se habla incluso de la estabilización de este paciente, está estabilizado, más o menos estos años ha llovido lo mismo, con picos de calor, secano, frío y tal, pero más o menos estable. Pero eso no quiere decir que el ciclo ecológico del agua esté restaurado. Estamos teniendo agua a 30, 40, 50, en algunos casos a 100 metros de profundidad, por consiguiente la vegetación no sobrevive en esas condiciones. Por ejemplo, hemos tenido los incendios de la cumbre, se habla mucho del accidente y tal, pero nos olvidamos de que el ciclo hidrológico no está funcionando a la cumbre. O sea, en verano los pinos tiran mogollón de minoya, puedes limpiar en invierno y en verano tiran el doble, el triple, porque tienen estrés hídrico, porque no tiene agua cercana, ¿no? Espera, ¿qué es exactamente este ciclo hidrológico del que habla Bemajek? Es la secuencia de fenómenos por medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre en fase de vapor a la atmósfera y regresa en sus fases líquida y sólida. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera en forma de vapor de agua se debe a la evaporación directa, a la transpiración por plantas y animales y por sublimación, paso directo del agua sólida a vapor de agua. Tenemos aguas superficiales y nunca se ha declarado masa de aguas superficiales o nunca se ha incorporado a la legislación canaria el caudal ecológico, esa cantidad de agua que pertenece al ecosistema. Son ejemplos de esa perspectiva errónea de la estrategia del agua, ¿no? Por consiguiente, hablar de la restauración del ciclo integral del agua, el ciclo ecológico es subir el acuífero. En palabras llanas y sencillas, subir el acuífero a superficie. Teníamos en el principio del siglo XX casi 70 hectómetros cúbicos de agua en manantiales de superficie, la famosa fuente donde vivíamos los abuelos, digamos, eso hoy está extinguido. ¿Está estabilizado el acuífero? Sí, pero a 200 metros de profundidad. No tenemos manantiales, no tenemos remanentes, no tenemos pequeños lugares donde beben los pájaros, etcétera. Todo se ha entubado en superficie y ese es el reto fundamental. Para hablar de ese proceso de intubación y explotación del agua en Canarias, tenemos que remontarnos a varios siglos atrás. Recordemos que cada isla tiene unas características naturales del terreno que favorecen más o menos la proliferación de pozos y galerías. En este caso, La Palma y Tenerife se perforaron sin descanso, lo que hizo que en esas islas se desarrollara un mercado del agua en el que nació la figura del famoso aguateniente. Cuando discutimos sobre el tema de la propiedad del agua en Canarias, tenemos que partir de un momento concreto, que sería la conquista del archipiélago. Toda el agua y toda la tierra era propiedad del rey, propiedad realenga. Y en el proceso de reparto y distribución de esta tierra y el agua, el rey determinó que fuera gratis, que fuera libre de cualquier carga, y asignó tierra y agua de manera conjunta, de tal manera que se entregaron lotes de tierra y de agua
a los colonos y fundamentalmente toda la tierra y el agua tenía que estar dedicada a la caña de azúcar y a medida que aumentaba el cañaveral se exigía más agua. Los propietarios de tierra y agua lograron separar el agua de la tierra, de tal manera que se creó dos bienes separados, de tal manera que se inició un proceso de privatización de todos los nacientes y manantiales cuyas aguas descendían por los barrancos del archipiélago. En 1879 se dictó una ley, la ley de agua, la primera ley de agua importante en España de 1879, por la cual todos los derechos preexistentes en torno al agua se convirtieron en derecho positivo, es decir, se convirtieron en propiedad privada. Las aguas continuas son escasas y aunque están íntegramente aprovechadas son insuficientes. Pero el hombre canario, que ha convertido hasta las rocas en tierra fértil, nada puede contener esta búsqueda ansiosa del agua. Importa ahora destacar lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XIX, porque dio lugar al origen del actual sistema de propiedad del agua. En el caso español, todo el mundo sabe, o conoce o recuerda el proceso de desamortización. Recuerden que las propiedades del Estado, de las iglesias, se vendieron porque el Estado necesitaba recursos y vendió todas esas propiedades. Pero también vendió el Estado el subsuelo y en ese subsuelo había agua. Para explotar las aguas subterráneas se crearon asociaciones de inversores, de accionistas, que formaron las comunidades de agua. Y para explotarlos se hicieron galerías y posteriormente pozos. Este proceso de creación, de explotación de las aguas subterráneas motivó también un creciente conflicto por las aguas. En definitiva, se crea un nuevo escenario en el que es nuestra herencia actual y en la que es necesario una actividad de ordenación hidráulica, de intervención hidráulica por parte del Estado para intentar resolver todos estos conflictos. Los terrenos de cultivo situados a nivel del canal o por debajo de este se podían regar con facilidad por los procedimientos más rudimentarios. La demanda de agua experimentó un enorme incremento en el siglo XX. La respuesta a esta demanda no llegó por parte del Estado, en absoluto, sino que fue por iniciativa siempre privada. Este proceso se agudizó a partir de 1950, 1960. El esfuerzo inversor privado y sobre todo la posibilidad de obtener más agua del acuífero llegaron a su límite. Y en consecuencia se requirió la intervención del Estado. Y en ese proceso pues se iniciaron las primeras desalinizadoras de agua en Canarias. Y en la actualidad la nueva ley de agua pues lo que trata básicamente es de intentar regular en la explotación de los acuíferos, en el sentido de que las cuencas hidráulicas, los barrancos o cuencas hidráulicas, que podemos llamar cuencas hidráulicas, pues se exploten de una manera racional. ¿Y quiénes representan hoy en día esa iniciativa privada? ¿Quiénes son los que antaño se denominaban como aguatenientes? Nos ponemos en contacto con la Cámara de Aguas de Tenerife, órgano de representación de los dueños del agua en la isla tinerfeña, y responde su vicepresidenta, Patricia Pérez. La Cámara Insular de Aguas de Tenerife es una cámara que nació, si mal no recuerdo, en 1977. Ajá. Y están asociadas las comunidades de agua. Pues un poco pues para defender sus intereses, ¿no? ¿Y cuáles son los intereses de la...? Los intereses es defender los intereses de las aguas privadas. Porque las aguas, estas son todas privadas, aquí no hay intervención pública en ningún sentido, ¿no? No, en Tenerife la mayor parte de las aguas todas son subterráneas, aquí no existen aguas superficiales, en donde la iniciativa privada es la que ha sacado a flote pues todas estas aguas, ¿no?
Hay en torno a 1.800 kilómetros de agua subterránea, entre pozos y galerías. ¿Qué opinas cuando a tu sector se le llama aguateniente? Hombre, yo creo que ese es un término muy despectivo hacia el sector, ¿no? Muy despectivo y desmesurado, que no se ajusta en absoluto a la realidad. Porque en realidad ustedes son muchísimos, ¿no? Sí, tú piensas que las aguas en Tenerife, concretamente creo que hay en torno o aproximadamente 30.000 titulares de aprovechamientos de aguas privadas. No es un grupo, está súper repartido. No es un grupo de poderosos que detentan el para control nada. del agua Para y nada, especulan con los precios y esto, ¿no? No, para nada. Está súper repartido. Hay más de 30.000 titulares de participaciones de agua. Cuando hablas de la defensa de los intereses de las personas que forman parte de esta actividad, hablas, por ejemplo, de limitar el crecimiento de las depuradoras para que no compitan en el ámbito agrícola. No, para nada, en absoluto. La Cámara Insular de Aguas de Tenerife, para nada, va en contra de las desaladoras. Yo creo que son complementos. Las aguas subterráneas se complementan con las aguas desalinizadas y depuradas. Pero estos propietarios de estas aguas no ejercen un papel tradicionalmente de lobby, de grupo de presión que influye ante las autoridades mucho, ¿o eso es un mito? No, yo creo que eso es un mito y yo creo que eso es un término muy despectivo hacia el sector, ¿no? Yo creo que el agua en Tenerife es gracias al tinerfeño y a su ingenio, porque aquí todo es subterráneo y gracias a la iniciativa privada, porque las administraciones públicas no han intervenido y yo creo que eso hay que desmitificarlo, porque en absoluto estoy de acuerdo con eso. Estamos en la Galería El Drago, en Arafo, una de las 15 galerías que hay en este municipio. ¿Esto cuánto tiempo lleva funcionando así? ¿Se están abriendo nuevas galerías continuamente o estas son las históricas galerías de Tenerife? En Tenerife no se están perforando nuevas galerías. Esta galería tiene una longitud en torno a los 3.100 metros y lo que se han hecho son labores de mantenimiento y conservación. Nosotros, por ejemplo, en el tema de las galerías, nosotros no podemos mover una piedra. Si es en la galería, nos tenemos que dirigir al Consejo Insular de Agua. Si es fuera de la galería, a Medio Ambiente. Pues esto es lo que dice el representante de BEMAGEC que ha intervenido en este programa acerca de lo que acabamos de comentar. Los movimientos ambientalistas, ustedes en concreto, se han quejado mucho de la inconstitucionalidad de la Ley de Aguas de Canarias. ¿Por qué sostienen esto? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio con juristas de prestigio, con casi 12 catedráticos especializados en Derecho Constitucional, abogados internacionales, y todos coinciden que hay en la transitoria 3 de la Ley Canaria hay un fraude de ley que es el que desencadena todo el caos que tenemos en Canarias. Habla de que se da una moratoria o una prórroga de 50 años para que existan aprovechamientos privados del agua, y a los 50 años se extingue. Pero añade una cosa muy curiosa, manteniendo el caudal. En el resto de España existen lugares donde hay aprovechamientos privados del agua históricos, pero se deja claro que con las mismas condiciones. O sea, ¿qué pasa? Que cuando tú pones mantener el caudal, pues que puedes seguir profundizando el pozo, que puedes poner tecnología que se extrae más rápido. Todo el mundo ha cambiado las maquinarias en los últimos 100 años, ¿no? Esto quiere decir que puedes seguir profundizando y puedes seguir esquilmando el acuífero más allá de la concesión que se dio en las condiciones ecológicas de hace 100 años, ¿no? Esto nos lleva a que el día anterior a que se cierre los 50 años de concesión, el aguateniente va a extraer hasta donde quiera y como quiera, y sin ningún sentido de perspectiva histórica, un sentido de responsabilidad, dejándole una herencia a las generaciones futuras de cero agua, ¿no? Entonces, eso es un fraude de ley, porque la ley estatal, que claramente dice que se tiene que, en caso de que se cambien las condiciones, pierde la condición de agua privada y pasa a ser pública. Y la ley estatal, recordemos, que está vigente en todo el territorio, incluido Canarias. ¿Pero es el régimen de propiedad del agua un obstáculo para esas soluciones que ustedes proponen? Exactamente, ahora mismo no. O sea, ahora mismo, más que el régimen, es el no mirar, la no transparencia que existe en los consejos insulares. Un consejo insular
decide, sanciona, programa, revisa y no tiene competencias ninguna. O sea que a la hora de ordenar, planificar y sancionar, todos conocemos que apenas ha habido sanciones. ¿Por qué? Porque el Cabildo de La Palma, el de la Gran Canaria, el del Hierro no se va a pelear con su vecino. ¿Algo que responderle? Bueno, yo creo que esa es una opinión con la cual yo no estoy de acuerdo, la verdad. Yo hablo del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, en donde creo que la gestión es buena, es correcta. En lo que a nosotros se refiere, nosotros estamos súper controlados por ellos. ¿Han recibido ustedes alguna sanción, por ejemplo, el Consejo Insular de Agua? No, es que nosotros no podemos hacer nada sin la autorización del Consejo Insular de Agua. ¿Qué tienes que decir a la famosa disposición transitoria tercera? Yo creo que para que una ley sea inconstitucional, primero tiene que ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, en este caso no lo es. Yo creo que la disposición transitoria tercera, tanto del Real Decreto 1/2001 de la Ley Nacional como de la Ley 12/90, establece el periodo de 50 años, exactamente igual, y de que se están sobreexplotando los caudales, yo creo que eso no es así, es incorrecto. ¿No se están perforando los pozos más para mantener el caudal? No, vamos a ver, las únicas perforaciones que se pueden hacer son las que ya vienen con permisos anteriores, es muy poco y es con un control exhaustivo, que no es tan fácil como lo explica él en ese vídeo. Pero tratándose de un bien tan particular y tan importante como el agua, ¿no crees que es mejor para el interés general que toda esta gestión sea 100% pública? Las aguas privadas por economía, por recursos naturales y por sostenibilidad son interesantes. Por economía, porque lo que un metro cúbico en cualquier otra isla puede hacer Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote, puede estar en torno a los 3 euros el metro cúbico, aquí cuesta la mitad. Y sostenibilidad, porque se hace un uso responsable para el consumo necesario y no se saca más de lo que se necesita, sino un uso responsable y sostenible. Entonces yo pues sí pienso que son bastante interesantes las aguas privadas y bueno, lo podemos ver aquí cómo hemos llegado a ello, ¿no? Carlos, ¿te das cuenta por qué la ley te reconoce las aguas privadas? Porque aquí hay mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, hasta vida. Se han perforado hasta galerías de 4 kilómetros sin encontrar agua. En islas como Gran Canaria hay, sin embargo, quienes no están de acuerdo con la gestión privada y aseguran que el precio del agua de acuíferos es más cara. Hasta cierto modo yo entiendo que se tengan que amortizar los gastos que se han hecho en las inversiones y demás, que tú cobres por ello, ¿vale? Pero no parece que tenga mucho sentido común que ya con el paso del tiempo que ya ha habido, pues siga habiendo un cobro tan alto, tan elevado por el precio del agua, porque estamos hablando de media unos 80 o 90 céntimos, y me quedo corto en algunos casos, por el agua, por la hora de riego, de agua de presas, de agua de balsas, de particulares, o de algún pozo, o de alguien que sea propietario de algo. Entonces, ¿esas aguas son buenas para riego? Sí, tan buenas como el agua depurada o reutilizada. Te sirve exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Mientras cumple las condiciones sanitarias, se puede usar tanto una como otra. Y el problema está, pues eso, el precio. Habiendo oído a todas las partes, llevamos este asunto a la mesa de expertos. Tradicionalmente se ha criticado mucho, ya que estamos hablando de aguas subterráneas, la propiedad, la titularidad de estos pozos, y se les ha puesto etiquetas como aguatenientes, incluso aguamangantes. ¿El régimen actual de propiedad es igual? ¿Está condicionando de alguna manera la falta de soluciones? Carlos. Yo te diría que aguatenientes todavía sigue habiendo ese mercado. Para que haya aguatenientes tiene que haber un mercado del agua, un mercado de agua privado. Ese mercado de agua existe en Gran Canaria, existe
en Tenerife y existe en La Palma. O sea, hay que pensar que ese mercado está muy atomizado. Es rara la familia en La Palma, en Tenerife o en Gran Canaria que no tenga una acción de agua. Otra cosa es que dentro de ese mercado hay gente que acapara acciones de agua. Ese acaparamiento es el que genera luego la especulación. Ese es el aguateniente. Pero ahora lo que está pasando es otra cosa. Ahora es que hasta hace 20 años el Estado no aportaba agua a ese mercado. En cambio, ahora sí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque está entrando con las desaladoras. Entonces irrumpe en el mercado con agua, ¿qué? Cara, escasa y no de muy buena calidad, con perdón de Gilberto, que si quieres lo puntualizamos. ¿Cuál es el problema? Que está favoreciendo a que el mercado vaya al alza. Esto es lo que va a disparar los precios en el mercado y lo que ha pasado también en estas islas con la desalación. Sí, pues ha sido muy importante que el sector público se haya puesto las pilas a producir y aportar agua al mercado para equilibrar ese mercado del agua privado que en algunos casos era especulativo, ¿no? Ha sido inicialmente para el abastecimiento a las familias. Ciudades como Las Palmas de Gran Canaria no podían soportar el desabastecimiento de agua y por eso empieza la desalación de agua de mar ahí. Pero ha ocurrido quizás un caso contrario, ¿no? A lo largo del tiempo, estos últimos años, al incorporarse la depuración también y incorporarse posteriormente la regeneración de agua depurada, resulta que el Consejo Insular de Aguas aporta agua regenerada al sistema para riego a un precio regulado. A un precio regulado y un precio que lo que ha hecho es que el mercado del agua subterránea ha tenido que regularse a la baja. Estamos hablando de un precio de 16 euros metro cúbico, perdón, la hora de agua, ¿no? Unos 44 céntimos metro cúbico, ¿no? Eso ha permitido que zonas que estaban totalmente con problemas muy graves de acceso al agua tengan disponibilidad de agua suficiente para poder desarrollar los cultivos agrícolas y ha equilibrado esos precios. Es al revés, yo creo, ¿no? Claro, no hay que sacar las cosas de contexto. El caso de la Brava de La Palma probablemente sea una distorsión incorporar agua desalada de mar en un sitio donde realmente el coste del agua es menor. En Gran Canaria el agua regenerada ha venido a regular los precios y establecer unos precios a la baja de las aguas subterráneas, ¿no? Y ahora el agua regenerada es la que está cumpliendo ese factor ese elemento de resiliencia, ¿no? De aportar un nuevo recurso a un precio estable, relativamente económico y que de alguna forma está regulando los precios y haciendo que no se pueda especular. Pero se sigue especulando. Y hace falta, evidentemente, una implicación de la administración pública para tomar cartas en el asunto y evitar ese camino. Sin embargo, estamos asistiendo a una generalización de la gestión privada en el ámbito del abastecimiento público de agua en las grandes ciudades y en los grandes municipios. ¿Esto mejora o empeora precios, calidad? Dejamos la pregunta en el aire. Porque hemos hablado de la producción y extracción del agua, pero ¿quién transporta el agua a nuestras casas? ¿Quién establece los precios que pagamos? Las aguas que corren por las tuberías de nuestros barrios no han estado exentas de polémica. La gestión del agua que llega a nuestras casas es responsabilidad de los ayuntamientos, es pública, pero los ayuntamientos pueden decidir qué tipo de modelo de gestión prefieren para su municipio. Puede ser pública, directa, a través de una empresa, como es el caso de Icod de los Vinos, mixta, como puede ser el caso de Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, con Emalsa y Emasa respectivamente, en la que tiene una participación el ayuntamiento y la empresa privada, o puede ser a través de una concesión que se le otorga por parte del ayuntamiento a una empresa privada por un periodo de tiempo determinado, como es el caso de Lanzarote, con Canal Gestión, que gestiona el ciclo integral del agua de todos los ayuntamientos de Lanzarote. La factura de los municipios se cobra en función del consumo. Los ayuntamientos son los que establecen las tarifas y depende del modelo de gestión que tenga cada ayuntamiento se establecen unas determinadas tarifas. En cualquier caso, la Dirección General de Aguas es la que tiene que encargarse de aprobar o no esas tarifas finales. Desgraciadamente en Canarias no son pocos los casos en los que se ha hecho negocio con el ciclo integral del agua. Está el caso de Emalsa en Las Palmas de Gran Canaria o el caso de Emasa en Santa Cruz de Tenerife, las dos ciudades más pobladas del archipiélago. En el caso de la ciudad capitalina de Gran Canaria, se imputaron a 15 empresarios o directivos de la parte privada de Emalsa y casi todos dimitieron de sus cargos. La Fiscalía
ya ha dictaminado que se causó un prejuicio de 23 millones de euros a las arcas públicas de Mansa y ha pedido cárcel para casi todos los imputados. Uno de los más recientes ha sido el caso Inalsa, con el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, acusado de malversación, entre otros delitos, por darle más de 1 millón de euros al abogado Ignacio Calatayud durante el concurso de acreedores de Inalsa, la empresa pública que gestionaba el agua antes de entrar en concesión a la actual Canal Gestión Isabel II. Y el caso continúa abierto en los tribunales. Es difícil determinar qué gestión o qué modelo es mejor para llevar a cabo el ciclo integral del agua en un municipio, porque son 81 municipios y cada uno tiene su propia manera de hacer las cosas. En cualquier caso, lo importante es la inversión que se haga en las infraestructuras. Hay un estudio de la Universidad de La Laguna que dice que Canarias pierde el 50% del agua a través de sus redes, que es una absoluta barbaridad. Las estaciones depuradoras están saturadas en muchos casos, sobre todo en aquellas ciudades que están más pobladas. Yo recuerdo en una entrevista que me contaban una vez que desgraciadamente no se apuesta mucho por invertir en obras para mejorar el ciclo integral del agua, porque las obras que no se ven no dan votos. Y quien no entiende de votos, pero sí de resultados en el balance económico, son las multinacionales. Y estas se han interesado en la gestión del agua de Canarias. Un dato curioso que Adrián Mesa quiso reflejar en su trabajo final de carrera. ¿Y cómo te dio a ti, habiendo estudiado periodismo, investigar precisamente el agua, la titularidad del agua y el negocio del agua en la isla de Tenerife? Pues fue para un trabajo de clase. Yo quería hacer un reportaje de periodismo especializado sobre el agua, hablando del ciclo integral del agua y demás. Y encontré a una persona, un entrevistado, que me habló sobre la figura de los aguatenientes. Yo cuando escuché la palabra de aguatenientes pensé, aquí tiene que haber caciquismo sí o sí. Y efectivamente, no me falló la intuición. ¿Y cuáles son las conclusiones más importantes a las que llegaste? La primera, que es muy difícil obtener información. El agua no está transparente. No, el agua no es transparente. El agua puede parecer muy transparente, pero cuando quieres buscar información se vuelve todo muy turbio. ¿El aguateniente, cuando tú lo investigaste, existía? ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo y concentra aún un gran poder de influencia sobre el mercado del agua. Hablemos de la distribución del agua en los grandes núcleos urbanos. El agua urbana de consumo humano. ¿Esto lo controlan también esas familias o ya ha pasado a manos de multinacionales? Las empresas de distribución municipales, actualmente son empresas privadas o mixtas, están en manos de multinacionales. En el caso de Masa, el 95% de Masa pertenece al grupo SACIR, una inmobiliaria española. En el caso de Canara Agua, que entró en 1990, fue la primera en entrar en Canarias, pertenece al grupo Suez. Antes también un 33% de las participaciones de Canara Agua pertenecían al grupo Itochu, que es una multinacional japonesa. Pero el año pasado, Suez le compró su parte a Itochu por 37 millones de euros. Después tenemos Entemanser Aqualia, que antes de 2005 pertenecía a los Galindo, una antigua familia de aguatenientes, y FCC les compró la empresa. Que FCC básicamente pues pertenece al grupo Ortaso de Carlos Slim y a Esther Koplovich, que es la presidenta, aunque tiene una participación más minoritaria. El único caso de una empresa de distribución totalmente pública la tenemos en Los Realejos, que sería Aquare. A ver, entonces estamos diciendo que cuando abrimos el grifo del agua en nuestras casas y vivimos en las grandes ciudades canarias, porque en Canaragua, FCC operan en muchas ciudades canarias, quien está controlando eso es una multinacional. Una multinacional. No es nuestro ayuntamiento. Una multinacional que compra el agua a agentes privados. ¿Son las multinacionales los nuevos aguatenientes? Puestas las cartas, el debate sobre la gestión del agua en Canarias sigue sobre la mesa y las conclusiones pasan por un mismo punto. Lo primero que habría que hacer en todas las islas, es hacer el balance hidrológico. Por cierto, que es cada vez más difícil en un plan hidrológico encontrar los balances hidrológicos. Y eso es lo que te da los recursos.
Aquí con el agua lo que estamos haciendo es meternos en desalación de cabeza sin saber cuánta agua se puede sacar, cuánta agua es recurso. Incluso cuando se sabe, como en el Hierro y en La Gomera, se vuelcan y se meten en desalación. Sí, es verdad, una cosa que ha puesto ahora sobre la mesa Carlos, ¿no? Y que creo que se estamos hablando durante todo el rato, es el conocimiento. Es importante tener datos, tener información, investigar, es fundamental y creo que podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Conclusión número 1. Hace falta un estudio de los recursos hídricos de Canarias. Conclusión número 2. El agua tiene dueño y en ningún caso es el consumidor.